Mis padres son personas de éxito, ricos, no como tú, que eres una pobretona, se rió Cayetana mientras lo decía, con una risa aguda, que sonó exactamente como una copa de cristal de Bohemia, haciéndose añicos contra el suelo. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor de su chalet, y el silencio que siguió a esas palabras fue tan espeso, que podía sentirlo presionando mi pecho, asfixiándome. Me recliné lentamente en el respaldo de la silla, crucé las manos sobre el regazo, y respiré hondo antes de responder con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Entonces, voy a dejar de enviaros dinero y de pagar la hipoteca de esta casa. Ahora es su problema. Observé cómo el rostro de mi hijo, Alejandro, se transformaba en cuestión de 2 segundos. La sangre abandonó sus mejillas por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de presenciar un accidente múltiple en la M30. Su boca se abrió, y las palabras salieron temblorosas, casi inaudibles. ¿Qué? ¿Qué dinero? Su voz se quebró. ¿Qué hipoteca? Cayetana dejó de reír al instante. El tenedor que sostenía quedó suspendido en el aire, a medio camino entre su plato de porcelana y su boca. Me miró como si yo acabara de hablarle en otro idioma, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran una alucinación imposible. Y en ese momento, en ese preciso instante en el que todos me miraban, esperando que dijera que se trataba de una broma de mal gusto, supe que mi vida estaba a punto de dividirse irremediablemente en un antes y un después. Pero dejadme contaros cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no empezó aquella tarde de domingo. Empezó hace 3 años, cuando mi marido falleció y me dejó sola en un piso en el barrio de Chamberí que de pronto se sentía demasiado grande, lleno de recuerdos y con una cuenta bancaria que él había construido con 4 décadas de trabajo honesto y sudor. Empezó cuando decidí que mi hijo no tendría por qué sufrir apuros económicos, que yo podía ayudarle sin que nadie más lo supiera, sin que él se sintiera menos hombre por recibir apoyo de su anciana madre. Alejandro siempre fue un buen hijo, trabajador, respetuoso, con ese corazón noble que heredó de su padre. Pero la vida en España no siempre recompensa la bondad con prosperidad. Trabajaba en una empresa de logística en un polígono de Coslada. Un empleo digno, sí, pero con un sueldo que apenas daba para sobrevivir con un mínimo de dignidad en Madrid. Una ciudad donde los alquileres y la vida cuestan el doble de lo que realmente valen. Cuando conoció a Cayetana hace 5 años, vi que sus ojos brillaban de una forma que no había visto desde que era una adolescente. Ella era hermosa, con una educación exquisita, siempre vestida como si acabara de salir de una sesión de fotos para la revista Hola. Provenía de una familia que, según ella misma, pregonaba a los 4 vientos. Poseía fincas, negocios prósperos y contactos en las altas esferas. La primera vez que Alejandro la trajo a mi piso, noté cómo ella analizaba mi salón. Sus ojos escanearon los muebles clásicos de madera oscura, las cortinas descoloridas por el sol de Madrid, las fotografías familiares en marcos sencillos de plata opaca. No dijo nada, pero su expresión lo gritó todo. Yo no estaba a su altura. Mi vida sencilla y de barrio no era suficiente, y por extensión, mi hijo tampoco lo era. Pero Alejandro estaba perdidamente enamorado. Y cuando amas a alguien, a veces te pones una venda que te impide ver las señales que para el resto del mundo son luces de neón. Se casaron un año después en una ceremonia que los padres de Cayetana organizaron en una exclusiva finca de la sierra madrileña. Yo me senté en la tercera fila, enfundada en un vestido beige que había comprado de rebajas en el Corte Inglés, y observé cómo Ricardo y Silvia, sus padres, saludaban a los invitados como si fueran miembros de la realeza. Ricardo, con su impecable traje gris marengo hecho a medida. Silvia, luciendo unas joyas que destellaban tanto que casi cegaban. Hablaban a gritos de sus supuestas empresas, de sus viajes a Dubái, de su chalet en la costa de Marbella. Y yo me mantuve en silencio, porque eso es lo que había aprendido a hacer durante toda mi vida. Guardar silencio, mantener la paz, no dar problemas. Mi marido solía decirme que yo era el pegamento invisible de la familia, la que mantenía todo unido sin que nadie lo notara. Y tenía razón, porque tras su muerte, cuando revisé nuestras finanzas con el gestor, descubrí que había mucho más dinero del que jamás imaginé. Propiedades que habíamos comprado hace décadas y que ahora se habían revalorizado. Modestas inversiones en fondos que habían crecido pacientemente con el tiempo. Nada extravagante, nada que te convirtiera en un millonario excéntrico.
pero sí lo suficiente para vivir el resto de mis días con absoluta tranquilidad y, sobre todo, para poder ayudar a mi único hijo. 6 meses después de la boda, Alejandro vino a visitarme una tarde. Parecía nervioso, inquieto, con esas ojeras moradas que aparecen cuando las preocupaciones no te dejan conciliar el sueño. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa de fórmica donde había desayunado durante toda su infancia, y me confesó que él y Cayetana querían comprarse un chalet adosado en Pozuelo de Alarcón. Habían encontrado el perfecto, pero necesitaban 60.000 euros para la entrada. El banco les había preconcedido la hipoteca, pero sin ese pago inicial, la operación se caía. No tienes que hacerlo, mamá me dijo, con la voz ahogada en vergüenza. Sé que es muchísimo dinero. Solo quería saber si tal vez podrías prestarnos algo. Lo que sea, te lo devolveremos, te lo juro por papá. Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos oscuros que conocía desde que los abrió por primera vez en el paritorio del Hospital de La Paz. Y supe que era incapaz de decirle que no. Supe que si había trabajado y ahorrado toda mi vida, si me había sacrificado, era precisamente para momentos como este, para que mi hijo pudiera tener un techo propio, para que formara una familia sin la ansiedad de pagar un alquiler abusivo cada mes, sin el terror a que un casero decidiera vender y los dejara en la calle. No es un préstamo, cariño, le dije, acariciando su mano. Es un regalo, pero te pongo una única condición. Alejandro me miró con una mezcla de esperanza y alivio absoluto en el rostro. Dile a Cayetana de dónde ha salido el dinero. Quiero que sepa que su suegra, aunque vista ropa de temporadas pasadas y viva en un piso modesto, también puede ayudar. Quiero que entienda que el éxito no siempre se mide en las apariencias. Alejandro asintió fervientemente. Me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Y yo, ingenua de mí, pensé que ese sería el final de la historia, que mi nuera lo sabría, que tal vez me vería con otros ojos, que habría gratitud, o al menos un respeto mutuo. Qué ingenua fui, qué soberanamente ingenua. 2 semanas después de transferirle los 60.000 euros a Alejandro, fui a visitarlos a su nuevo chalet. Llevaba una maceta de barro con hierbabuena fresca, porque sabía que a Cayetana le gustaba preparar cócteles y cocinar con hierbas naturales. Toqué el timbre y esperé, sintiendo el sol de la tarde calentar mi espalda. Cuando Cayetana abrió la puerta, su sonrisa era radiante, pero sus ojos no me miraban realmente. Miraban a través de mí, como si yo fuera parte del mobiliario urbano. Elena, qué sorpresa, dijo, apartándose a regañadientes para dejarme pasar. Alejandro sigue trabajando. Hoy llega tarde. Entré en el salón y me quedé impresionada. Suelos de tarima de roble claro, muebles modernos en tonos gris perla, un televisor de unas dimensiones absurdas colgado en la pared. Todo parecía sacado de las páginas de Architectural Digest. Cayetana me ofreció un café de cápsula y nos sentamos en el sofá nuevo, que aún olía a tienda. Hablamos de trivialidades, del calor que hacía en Madrid, de los atascos en la M40, de los vecinos de la urbanización, pero yo estaba esperando. Esperaba que dijera algo sobre el dinero, sobre mi ayuda, sobre cómo esa enorme entrada había hecho posible todo lo que mis ojos estaban viendo. Pero nunca lo mencionó. Pasó media hora, luego 1 hora entera. Hablamos de sus padres, de cómo Ricardo acababa de cerrar un negocio redondo, de cómo Silvia había reformado su cocina entera con mármol italiano de importación. Hablamos de todo excepto de lo único que yo necesitaba escuchar. Cuando me despedí y caminé hacia la parada del autobús, sentí un nudo en el estómago que no podía ignorar, pero me engañé a mí misma. Me dije que tal vez Alejandro aún no había encontrado el momento adecuado para decírselo, que quería esperar a que terminaran la mudanza por completo. Me convencí de que había una explicación lógica. Esa misma noche, llamé a Alejandro. Intenté ser sutil, no sonar como la típica suegra entrometida. Hoy he ido a visitaros. La casa ha quedado preciosa, hijo. Sí, mamá. Estamos muy contentos, respondió, pero su voz sonó tensa, cansada. ¿Le has contado a Cayetana lo del dinero? Hubo un silencio al otro lado de la línea, demasiado largo. Mamá, es complicado. Cayetana es muy orgullosa. Sus padres siempre se lo han dado absolutamente todo, y si se entera de que necesitamos ayuda para la entrada, va a sentir que yo no soy suficiente para ella. ¿Lo entiendes? No lo entendía. Pero cuando eres madre, a veces tragas con cosas que te resultan incomprensibles, solo porque quieres proteger a toda costa la felicidad de tu hijo. Quieres creer que él sabe lo que hace, que su matrimonio es asunto suyo,
y que tú solo estás ahí para ser su red de seguridad en la sombra. Solo no quiero que piense que le ocultamos cosas, le dije suavemente. No se lo ocultamos, mamá. Solo esperamos el momento adecuado. Te prometo que se lo diré. Dame un poco más de tiempo. Y le di tiempo, meses, y durante esos meses, seguí yendo a visitarlos de vez en cuando. Seguí escuchando a Cayetana alardear de sus exitosos padres, de sus supuestas fincas, de sus prósperos negocios. Seguí viendo cómo me trataba con esa cortesía glacial que se reserva para alguien a quien toleras por compromiso, pero a quien no respetas en absoluto. Nunca me insultó abiertamente, nunca me faltó al respeto de forma directa, pero había algo en su tono, en cómo sonreía condescendiente cuando yo llegaba con mis tuppers de cocido madrileño o croquetas caseras, en cómo comparaba constantemente todo lo que yo hacía con lo que hacían sus padres. Mi madre también hace cocido, pero tiene una cocina enorme con electrodomésticos industriales. Dice que es mucho más eficiente y elegante, comentaba mientras apartaba mi tupper con desdén. Y mi padre siempre dice que hay que invertir en calidad. Por eso se ha comprado ese Mercedes de importación, porque durará décadas. Eran pequeñas dagas envueltas en terciopelo. Comparaciones constantes que me recordaban sin descanso que yo no pertenecía a su nivel. Y yo lo soportaba por amor a mi hijo, porque me negaba a ser el estereotipo de la suegra tóxica, que siembra la discordia en un matrimonio. Pero entonces, Alejandro volvió a visitarme 6 meses después de comprar el chalet. Esta vez, su rostro mostraba mucho más que nerviosismo. Era pura desesperación. Mamá, necesito pedirte otro favor. Uno enorme se sentó en la misma silla de la cocina y me explicó que la cuota mensual de la hipoteca era mucho más alta de lo que habían calculado. Los tipos de interés habían subido. Que su sueldo apenas cubría los gastos básicos y los recibos de la casa. Que Cayetana no estaba trabajando porque estaba buscando el puesto directivo perfecto, algo digno de sus másteres y capacidades. Me dijo que necesitaban ayuda para pagar las cuotas mensuales. Solo temporalmente, solo hasta que a él le subieran el sueldo o ella encontrara su trabajo soñado. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, sintiendo ya que la respuesta me iba a doler en el alma. 2.000 euros al mes. Sé que es una barbaridad, sé que te estoy pidiendo demasiado. 2.000 euros al mes, 24.000 euros al año. Hice números mentalmente, podía hacerlo. El alquiler del local comercial que conservaba y mi pensión de viudedad me daban margen suficiente, pero algo muy dentro de mí se rebeló. Una voz me decía que esto no estaba bien, que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Alejandro, ¿Cayetana sabe que me estás pidiendo esto? De nuevo, ese silencio asfixiante. No, y prefiero que siga sin saberlo. Ya se siente bastante frustrada porque yo no gano lo suficiente. Si se entera de que es mi madre quien nos mantiene, será el fin de nuestro matrimonio. Por favor, mamá, solo será un tiempo. Te lo ruego. Y ahí estaba yo de nuevo, acorralada entre mi instinto y mi instinto maternal, entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón sangrante me suplicaba hacer. Acepté, claro que acepté. Porque cuando ves a tu hijo con los ojos anegados en angustia, cuando sabes que está haciendo malabares para no perder la vida que ha construido, haces lo imposible por salvarlo, incluso sabiendo que estás cometiendo un error colosal. Cada mes, religiosamente el día 1, yo transfería 2.000 euros a la cuenta bancaria de Alejandro. Él me enviaba mensajes llenos de emojis de agradecimiento, prometiendo que las cosas mejorarían muy pronto. Y yo seguía visitándolos, seguía cocinando para ellos, seguía sentándome en ese sofá gris perla, escuchando a Cayetana hablar de todo lo que tenía, de la inmensa fortuna que sus padres le habían dado, de la tremenda suerte que tenía de pertenecer a un linaje tan triunfador. Todo esto mientras yo, la suegra pobretona, la que vivía en un piso de Chamberí sin reformar y usaba abrigos de hace 5 temporadas, estaba financiando la idílica vida de revista que ella exhibía en sus redes sociales. Así pasó 1 año, luego 2. Y las cosas no mejoraron. Alejandro seguía en la misma empresa de logística, cobrando lo mismo. Cayetana seguía sin encontrar ese puesto de trabajo perfecto. Mi cuenta bancaria seguía desembolsando 2.000 euros mensuales. Y yo seguía siendo un fantasma, invisible en mi propio acto de generosidad incondicional. Empecé a sentir algo inédito hacia mi nuera. No era odio. El odio es una emoción demasiado activa, demasiado pasional. Era algo mucho más frío y profundo. Era una decepción entrelazada con resentimiento. Una masa oscura que se instaló en mi pecho como una piedra que no dejaba de crecer. Pero mantuve la paz. Me tragué el orgullo.
Sonreí cuando debía hacerlo, porque es lo que me habían enseñado a hacer. Mantener la paz implica amordazar tu propia voz. Y yo había perfeccionado ese arte hasta convertirlo en mi naturaleza. Hasta aquella tarde de domingo. Hasta ese preciso momento en el que Cayetana decidió que mi silencio perpetuo era una carta blanca para humillarme en mi propia cara. Estábamos tomando el postre, hablando sobre unas vacaciones que estaban planeando. Un viaje de 10 días a un resort de superlujo en las Islas Maldivas. Yo comenté, sin ninguna maldad, que sonaba como un paraíso, pero que debía ser carísimo. Y fue entonces cuando Cayetana soltó aquella risa viperina, ese sonido de cristal roto, que lo cambiaría todo para siempre. ¡Ay, Elena, por Dios! Cuando tienes una familia de éxito, estos gastos no son ningún problema. Mis padres son personas de éxito, ricos, no como tú, que eres una pobretona. Por eso ellos pueden permitirse estos lujos y ayudarnos siempre que lo necesitamos. La estancia enmudeció. Alejandro se quedó paralizado, con el tenedor levitando a escasos centímetros de su boca. Y yo, tras 3 largos años de tragarme las palabras, de ser invisible, de ser el cajero automático de una vida de la que ella se jactaba sin saber de dónde venía el dinero, decidí que ya había tenido suficiente. Me apoyé en el respaldo de la silla y sentí un cosquilleo extraño recorrer mi espina dorsal. Era como si todos esos años de obediencia, de tragar bilis, de sonreír cuando quería llorar a gritos, se hubieran concentrado en un único punto ardiente en mi pecho. Y ese punto estaba a punto de detonar. Pero no estalló con gritos escandalosos, ni llantos histéricos. Estalló con el arma más destructiva de todas, la pura verdad, dicha con frialdad absoluta. Entonces, voy a dejar de enviaros dinero y de pagar la hipoteca de esta casa. Ahora es su problema. Las palabras brotaron de mis labios con una serenidad pasmosa. No alcé la voz, no las escupí con rabia. Las pronuncié con la misma tranquilidad con la que uno comenta que mañana va a llover. Y quizás fue eso lo que las hizo tan sumamente devastadoras. Esa calma glacial mientras presenciaba cómo el mundo de cartón piedra de Cayetana empezaba a desmoronarse ante sus propios ojos. A Alejandro se le cayó el tenedor. El clink del metal contra el plato de porcelana resonó como un disparo en la habitación. Su rostro perdió hasta la última gota de color. Sus labios se movieron un par de veces, pero ningún sonido logró escapar de su garganta. Y entonces, finalmente, formuló la pregunta que abriría la caja de los truenos. ¿Qué dinero? Su voz sonó hueca, ajena, como si viniera del fondo de un pozo. ¿Qué hipoteca? Cayetana no me quitaba los ojos de encima. Su expresión había mutado de la burla arrogante a la confusión más absoluta en menos de 3 segundos. La sonrisa petulante que lucía instantes atrás se había congelado en sus labios como una máscara grotesca. ¿De qué narices está hablando?, preguntó, mirando frenéticamente a Alejandro y luego a mí. Alejandro, ¿de qué habla tu madre? Pero Alejandro era incapaz de articular palabra. Me miraba con una mezcla de terror y súplica, como un niño pequeño al que acaban de pillar robando en un supermercado. Y en ese fatídico momento, comprendí una verdad dolorosa e insoportable. Mi hijo jamás había tenido la intención de decirle la verdad a su mujer. Nunca. No estaba esperando el momento adecuado. Simplemente rezaba para que yo permaneciera en las sombras, callada e invisible, hasta el día de mi muerte. Alejandro, le dije con suavidad, manteniendo ese aplomo que hasta a mí me asustaba. Creo que ya es hora de que le expliques a tu mujer quién pagó los 60.000 euros de la entrada de este chalet y quién lleva 3 años ingresándote 2.000 euros todos los meses para cubrir esa hipoteca que vosotros 2 sois incapaces de pagar solos. Vi cómo cada palabra impactaba en la cara de Cayetana como una bofetada a mano abierta. Su mandíbula cayó ligeramente. Sus ojos, esos mismos ojos que me habían escudriñado con altivez durante 5 años, ahora mostraban algo que nunca había visto en ella. Un shock absoluto. «Eso es mentira», susurró. «Alejandro, dile a tu madre que deje de decir estupideces». Alejandro tenía las palmas de las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos por la tensión. Respiraba de forma errática. «Cayetana, yo iba a decírtelo. Te lo juro que iba a hacerlo». «¿Decirme el qué?». La voz de Cayetana subió una octava, rozando la histeria. «Dime el qué, Alejandro». «Que mi madre nos dio el dinero para la entrada, y que nos está ayudando con las cuotas porque mi sueldo no da para más». «¿Y tú y yo qué?». Cayetana se puso en pie de un salto. Le temblaban las manos. «Termina la frase, Alejandro. ¿Y tú y yo qué?».
Y tú no trabajas, terminé la frase por él. Mi tono seguía siendo suave, casi maternal. Llevas 3 años buscando el trabajo de tus sueños, Cayetana. Mientras tanto, yo he estado pagando las paredes de esta casa. Esta casa en la que vives a cuerpo de rey. Esta casa de la que presumes en tus redes sociales. Esta casa que crees que es la prueba irrefutable de tu éxito personal. Cayetana me miró fijamente como si de pronto me hubieran salido cuernos. Y tal vez eso era lo que yo había sido para ella todo este tiempo. Un fantasma, un ente al que toleraba pero al que jamás veía realmente. Un mueble más viejo que la decoración, útil solo para hacer bulto en Navidad. No me lo creo, escupió al fin, aunque a su voz le faltaba convicción. Mis padres me lo habrían dicho sí, si necesitábamos ayuda de verdad. Abrí mi bolso, ese bolso de cuero desgastado que llevaba usando 10 años, y saqué mi teléfono móvil. Mis dedos, que ahora sí temblaban ligeramente por la adrenalina, abrieron la aplicación del banco. Giré la pantalla y dejé el móvil sobre la mesa, justo delante de Cayetana. Aquí tienes el resguardo de la transferencia de 60.000 euros de hace 3 años. Y aquí, si haces scroll hacia abajo, tienes las transferencias periódicas de 2.000 euros. Todos los días, uno de cada mes, sin fallar uno solo. 36 meses. 72.000 euros en total. Puedes comprobar las fechas, los conceptos, el nombre del titular. Todo. Cayetana se inclinó sobre la mesa y clavó la vista en la pantalla retroiluminada. Vi cómo sus pupilas recorrían desesperadas las cifras, los sellos bancarios. Mi nombre, María del Carmen. Su rostro fue un crisol de emociones en tiempo récord. Incredulidad, estupor, rabia, y finalmente, una vergüenza demoledora. Cuando levantó la vista, ya no había rastro de altanería. Me miraba con una mezcla tóxica de humillación y odio furibundo. Alejandro. Siseó sin apartar los ojos de mí. Dime que esto es una puta broma. No es una broma, respondió él en un hilo de voz. Mamá nos ha estado manteniendo porque yo no gano lo suficiente. Y no te lo dije porque sabía que te sentirías decepcionada. ¿Qué pensarías que no soy un hombre capaz de mantener el nivel de vida que mereces? ¿Que te sentirías mal? Cayetana se giró hacia él, y por primera vez vi cómo su perfecta fachada se resquebrajaba. ¿Que yo me sentiría mal? Alejandro, me has estado mintiendo en la cara durante 3 años. Cada vez que la invitabas a cenar, cada vez que traía sus tuppers, cada vez que yo presumía de nuestros logros delante de ella, tú lo sabías. Sabías que era ella quien pagaba todo esto, y me has dejado hacer el más espantoso de los ridículos. Solo quería que no te sintieras inferior. Intentó justificarse Alejandro, levantándose también. Tus padres siempre han tenido dinero, te lo han dado todo. Yo solo quería darte la misma vida. Que no sintieras que te habías equivocado al casarte con un simple trabajador. ¿Equivocado? Cayetana soltó una carcajada amarga, seca, que no se parecía en nada a la risa tintineante de antes. Lo que hice mal fue confiar en ti. Lo que hice mal fue creerme que esta vida era real, que la habíamos construido juntos. Y resulta que llevamos 3 años viviendo de la caridad de tu madre, de la mujer a la que yo, de la mujer a la que yo. No terminó la frase, se ahogó en ella. Pero no hacía falta, todos en esa sala sabíamos cómo terminaba, de la mujer a la que yo despreciaba, de la mujer a la que yo trataba como escoria, de la mujer cuyo dinero ha estado financiando mis delirios de grandeza, mientras yo fardaba de una riqueza inexistente. Me levanté despacio. Mis rodillas de casi 70 años protestaron un poco, pero me mantuve erguida, firme como un roble. Cogí mi teléfono, lo guardé en el bolso, y cerré el broche metálico, con un clic que cortó el aire como un cuchillo. No era caridad, dije, mirando a Cayetana con dureza. Era amor puro y duro. Era una madre sacrificándose por su hijo, porque en este país eso es lo que hacemos las madres. Pero había una condición, una sola. Le pedí a Alejandro que te dijera la verdad, que fuera honesto sobre el origen del dinero, porque yo no necesitaba que me hicieras la ola, Cayetana. Pero sí exigía tu respeto, y en cambio, durante 3 interminables años, me has tratado como si fuera basura, como si mi vida sencilla y mi barrio humilde fueran motivo de lástima, como si el hecho de que yo no vaya por ahí presumiendo de marcas caras significara que no valgo nada. Elena, yo no. Empezó a balbucear Cayetana, pero levanté una mano, tajante. Déjame terminar. Llevo 3 años escuchando. Ahora me toca hablar a mí. He aguantado tus monsergas sobre tus padres tan exitosos, sobre sus fincas, sus negocios y todo el imperio que supuestamente te respaldaba.
Y nunca abrí la boca porque no quería destruir el matrimonio de mi hijo. Porque quería que Alejandro fuera feliz. Porque creía que mi amor por él justificaba tragarme mi orgullo mientras tú me hacías sentir minúscula cada vez que cruzaba esa puerta. Las lágrimas empezaron a correr libremente por las mejillas perfectamente maquilladas de Cayetana. Pero yo ya no podía pisar el freno. 3 años de silencio tóxico necesitaban salir a la luz. Pero hoy has cruzado la línea roja. Hoy decidiste que mi educación y mi humildad eran debilidad, que mi silencio era permiso para insultarme en mi propia cara. Y en este mismo segundo he decidido que se acabó. Se acabó ser el fantasma de la ópera. Me niego a seguir pagando una vida que ni siquiera valoras, dentro de una casa donde se me escupe. Caminé hacia el recibidor con pasos lentos y decididos. Cada pisada retumbaba en el silencio sepulcral que mis palabras habían instaurado. Sentía sus miradas clavadas en mi nuca, el peso atroz de la verdad que acababa de dinamitar aquel salón decorado por encargo. Mi mano agarró el pomo de la puerta principal, ese metal frío que me ancló a la realidad de lo que acababa de desencadenar. «Mamá, espera». La voz de Alejandro era un gemido desesperado. «Por favor, no te vayas así. Podemos hablarlo. Podemos solucionarlo». Me detuve, pero no me giré. Sabía que si le miraba a los ojos en ese instante, si veía su rostro descompuesto por la culpa, mi instinto de madre me haría flaquear, y no podía permitirme ser débil ahora. No después de haber recuperado mi voz. «No hay nada que solucionar, Alejandro. Tú tomaste decisiones. Decidiste mentirle a tu propia mujer durante 3 años. Decidiste convertirme en tu secreto vergonzoso, en la cómplice silenciosa de una farsa que yo jamás pedí. Y ahora los dos vais a tener que aprender a vivir con las consecuencias de vuestros actos. Pero no puedes. No puedes cortarnos el grifo así de golpe». Ahora era Cayetana quien hablaba. Su tono había perdido toda arrogancia. Sonaba aterrada, patética. «Esta hipoteca. El banco nos embargará. Nos desahuciarán. Lo vamos a perder todo». Entonces me giré, muy despacio. Los miré a los dos, de pie en medio de ese chalet que yo había comprado. Alejandro con los ojos inyectados en sangre, temblando. Cayetana con el rímel corriéndosele por la cara, tapándose la boca como si quisiera vomitar las palabras que ya había dicho. «Tus padres son personas de éxito, y muy ricos, Cayetana. Según tus propias palabras de hace apenas 15 minutos. Estoy segurísima de que ellos podrán ayudaros a pagar al banco. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que hacen las familias de la alta sociedad? Proteger a los suyos». Vi cómo algo se quebraba definitivamente en los ojos de Cayetana. Una pequeña grieta que se expandió hasta destrozar toda su psique. Abrió la boca para replicar, pero de ella solo salió un sonido estrangulado. «No pueden», susurró al fin, derrotada. «Mis padres no pueden ayudarnos ahora mismo. Están pasando por un bache temporal de liquidez en sus empresas». «Qué casualidad tan conveniente», repliqué con voz de hielo. «Qué asombrosamente conveniente que justo ahora, cuando me necesitáis de verdad, resulte que la gran dinastía Montenegro no tenga suelto. Mamá, por favor». Alejandro dio un paso hacia mí. «Sé que he cometido un error garrafal, el error de mi vida. Pero no puedes castigarnos de esta forma. No puedes dejarnos caer al vacío». «¿Castigaros?». Repetí la palabra saboreando su absurdez. «Yo no os estoy castigando, hijo mío. Simplemente estoy soltando una losa de hormigón que nunca debió estar sobre mi espalda. Vuestro matrimonio, vuestra casa en Pozuelo, vuestras deudas, son vuestra responsabilidad, no la mía. Durante 3 años he cargado con algo que no me correspondía, y lo hice por puro amor. Pero el amor no puede florecer donde el respeto está muerto y enterrado. Y esta noche ha quedado meridianamente claro que en esta casa a mí no se me respeta». «Yo te respeto», gritó Alejandro, llorando. «Mamá, yo te respeto, te quiero, eres lo más grande que tengo». «Si eso fuera cierto, Alejandro, no me habrías escondido como si fuera una apestada. Si fuera cierto, habrías defendido mi honor cuando tu mujer me humillaba semana tras semana. Si fuera cierto, habrías tenido las agallas de ir con la verdad por delante». Cayetana se desplomó sobre el sofá gris perla, que costaba más de lo que yo gastaba en comer en medio año. Se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. No era un llanto estético, era un sollozo desgarrador, animal, el llanto de alguien que ve su castillo de naipes derrumbándose por un huracán. «Lo siento», gimió entre lágrimas. «Lo siento muchísimo, Elena. Tienes toda la razón del mundo. Te he tratado como a la basura. He sido cruel, soberbia y clasista. Y no te haces a la idea de lo que me arrepiento.
Pero te lo suplico, no nos hagas esto. Somos familia. La familia se construye sobre la honestidad, repliqué. Y aquí, la honestidad brilla por su ausencia. Solo hay secretos, mentiras y postureo barato. Construisteis una vida de cartón piedra pintada con spray dorado. Y ahora que ha empezado a llover, estáis descubriendo que el cartón se deshace en la basura. Abrí la puerta de un tirón. El aire fresco y seco de la noche madrileña me golpeó la cara. Y por un segundo, sentí que mis pulmones se llenaban de oxígeno por primera vez en 3 años. Antes de cruzar el umbral, me giré por última vez. Tenéis hasta final de mes. Haré la última transferencia de 2.000 euros para el recibo de este mes porque no quiero veros en la calle mañana mismo. Eso os da 30 días para buscaros la vida. Buscad pluriempleo. Vended ese televisor gigante. Pedidles un crédito a los exitosos Montenegro. O mejor aún, asumid de una vez por todas que vivís muy por encima de vuestras posibilidades y buscad un piso en Carabanchel que se ajuste a vuestra realidad. Pero decidáis lo que decidáis, lo haréis sin mi cuenta corriente. Mamá, Alejandro intentó avanzar, pero se frenó en seco, como si un muro de cristal nos separara. Y Alejandro añadí, clavando mi mirada en su alma, la próxima vez que quieras ayudar a alguien a quien amas, no lo conviertas en un secreto de Estado. Los secretos pudren todo lo que tocan, y este secreto pudrió vuestro matrimonio el día en que firmasteis las escrituras. Salí y cerré la pesada puerta a mis espaldas. El estruendo fue definitivo. Sonó a punto final. Caminé por la acera de la urbanización hasta donde había aparcado mi viejo Seat Ibiza, un coche con 10 años a sus espaldas, pero que jamás me había dejado tirada. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en la cerradura. Pero no era miedo, ni arrepentimiento. Era el pico de adrenalina de haber hecho por fin algo que debería haber hecho hace años. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas empezaron a desbordarse entonces. Ahora que estaba a solas, ahora que nadie podía juzgarme, no eran lágrimas de pena. Exactamente. Era un llanto de catarsis, de expulsar 3 años de morderme la lengua hasta hacerla sangrar, de encogerme para que otros pudieran sentirse gigantes. Lloré por la relación con mi nuera, que nunca fue y que ya nunca sería. Lloré por mi hijo, que había elegido el camino fácil de la cobardía en lugar del difícil sendero de la verdad. Y sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que había sido tan fuerte como para sostener a 2 adultos, pero que se había olvidado de sostener su propia dignidad. Cuando por fin giré la llave de contacto y arranqué hacia mi barrio, sentí algo extraño en el pecho. Tardé varios semáforos en reconocer la sensación, porque hacía demasiado tiempo que no la experimentaba. Era paz. Una paz profunda, salpicada de melancolía, pero paz al fin y al cabo. Por primera vez en 3 años, no tenía que fingir. No tenía que poner la otra mejilla. No tenía que ser invisible. Llegué a mi piso en Chamberí, con sus cortinas viejas y sus muebles oscuros. El mismo piso que Cayetana había escudriñado con desdén. Encendí las luces del salón y vi todo tal cual lo había dejado. Las fotos de mi marido sobre la cómoda, la alfombra de nudo español que mi madre me regaló en mi boda, los libros apilados junto a la butaca. Me preparé una manzanilla y me dejé caer en mi sillón favorito, ese que tiene la tapicería un poco cedida del lado izquierdo por tanto uso. Di el primer sorbo y dejé que el calor me reconfortara. Mi móvil vibró. Un mensaje de Alejandro. No lo abrí. Luego otro y otro más. 15 mensajes por WhatsApp en total. Los dejé sin leer, no por sadismo, sino porque sabía que si leía sus disculpas suplicantes, me rompería. Y no podía permitírmelo. Aún no. Aquella noche dormí como no lo había hecho en años. Y a la mañana siguiente, cuando el sol de Madrid entró por la persiana a medio subir, supe que algo tectónico se había movido en mi interior. Había recuperado mi dignidad, esa que había empeñado sin darme cuenta. Y aunque el precio había sido astronómico, aunque sabía que los próximos meses serían un calvario emocional, no me arrepentía de nada, porque a veces, amar de verdad a alguien significa dejar de lanzarle salvavidas, y respetarse a uno mismo exige dejar de ser transparente. Pasaron 5 días exactos hasta que Alejandro llamó al telefonillo de mi portal. 5 días en los que mi móvil no dejó de escupir notificaciones que me negué en rotundo a leer. 5 días en los que me volqué en mis rutinas, regar los geranios del balcón, devorar las novelas que tenía a medias, cocinar un filete a la plancha solo para mí.
Había algo embriagador en preparar comida para uno, en no tener que adaptarme a los gustos de nadie, en cenar a las 8 de la tarde si me apetecía, sin que un reloj me dictara cuándo era la hora de la cena familiar. Aquel jueves por la tarde, cuando sonó el timbre de la puerta, supe quién era antes de mirar por la mirilla. Una madre lo sabe. Abrí y ahí estaba mi hijo, con la misma ropa que llevaba a la oficina, pero tan arrugada que parecía haber dormido en un banco del Retiro. Tenía unas ojeras que le llegaban a los pómulos y una barba rala de varios días que le echaba encima 10 años más de los 35 que tenía. «Mamá», dijo, y la voz se le rompió en pedazos en esa única palabra. Me hice a un lado y le dejé pasar. No dije ni pío. Cerré la puerta y caminé hacia la cocina, donde siempre tenía café recién hecho en la italiana. Le serví una taza humeante en su mug favorito sin preguntarle. Se sentó en la mesa de fórmica y rodeó la taza con ambas manos, buscando desesperadamente algo de calor para no desintegrarse. Cayetana se ha ido, soltó por fin, mirando el líquido negro. Se fue a casa de sus padres hace 3 días. Dice que necesita espacio para pensar, que no puede vivir en ese chalet sabiendo que cada ladrillo es una farsa monumental. Me senté frente a él, impasible. Había aprendido por las malas que, a veces, el silencio es el látigo más doloroso. Todo se está yendo al garete, mamá. En el trabajo me han ofrecido hacer horas extra nocturnas, pero no salen las cuentas. He hecho los caldes cinta aunque trabaje 14 horas diarias. No llego. Nos van a embargar la casa. Y tal vez sea exactamente lo que nos merecemos. Tal vez, respondí con voz neutra. No había malicia en mi tono, solo la cruda honestidad que nos había faltado durante un lustro. Alejandro levantó la cabeza, sorprendido por mi estoicismo. Luego asintió despacio. Tienes razón. Merezco perderlo todo. Yo te utilicé, mamá. Te convertí en mi parche financiero, y no tuve los huevos de dar la cara. Y lo más imperdonable es que dejé que Cayetana te humillara repetidamente. Cada vez que soltaba uno de sus comentarios clasistas, cada vez que miraba por encima del hombro tu casa, yo me callaba como un cobarde, porque si te defendía, tendría que confesar la verdad. ¿Y bien? Le interrumpí. ¿Has venido a pedirme perdón o has venido a pedirme más dinero? La pregunta era una estocada, lo admito, pero necesitaba saberlo. Necesitaba confirmar si mi hijo estaba madurando a base de palos o si solo venía buscando otra muleta en la que apoyarse. He venido a pedirte perdón, mamá respondió, y por fin las lágrimas se derramaron, cayendo sobre la mesa. Solo eso, y no espero que me perdones hoy, ni la semana que viene. A lo mejor no me perdonas nunca, pero necesitaba decirte mirándote a la cara que soy consciente de la basura que he sido. Sé que te he fallado como hijo y como hombre. Y si pierdo la casa, si Cayetana me pide el divorcio, si acabo en la ruina, es la penitencia que tengo que pagar por mi estupidez. Algo en la coraza de mi pecho se agrietó. No del todo, pero lo suficiente. Alargué la mano sobre la mesa y agarré la suya. Estaba helada, temblorosa. Te perdono, Alejandro, le dije, y vi cómo sus hombros se sacudían en un sollozo ahogado. Pero el perdón no es una máquina del tiempo. No vamos a volver a la casilla de salida. Las reglas del juego han cambiado. Yo he cambiado. No volveré a ser el cajero automático invisible que soluciona vuestras crisis de identidad, ni voy a volver a callarme cuando me pisoteen. Lo sé, mamá susurró. Y me parece bien. Es lo justo. Es lo que tendrías que haber hecho desde el minuto 1. Nos quedamos en silencio mucho rato, bebiendo café negro sin la urgencia de rellenar el vacío con ruido. Y en ese silencio espeso, sentí que la herida empezaba a cicatrizar. Muy poco a poco, pero era un inicio. Esa noche, tras despedir a Alejandro, me quedé dándole vueltas al asunto de Cayetana, a esa familia de éxito y millonaria de la que tanto alardeaba. Había una pieza en todo este rompecabezas que no encajaba. Si los Montenegro estaban tan forrados, ¿por qué narices Cayetana no les había pedido ayuda en todos estos años? ¿Por qué había aceptado vivir con la soga al cuello mensualmente, tirando de la suegra, si se suponía que tenía acceso a un imperio familiar? A la mañana siguiente llamé a Arturo. Arturo había sido el íntimo amigo de mi marido durante 40 años, un abogado implacable especializado en derecho civil, mercantil y patrimonial. Nos manteníamos en contacto con alguna llamada y una comida en algún buen restaurante de Madrid cada pocos meses. «Elena, mi amor, qué alegría oírte», exclamó con su voz de barítono. «¿Cómo estás?» «Necesito un favor enorme, Arturo, y necesito discreción absoluta». Hubo una pausa al otro lado. Su instinto de abogado se activó.
Me estás asustando, mujer. Cuéntame. Le resumí la historia, sin florituras, yendo al grano. Le di los nombres completos de los consuegros, Ricardo Montenegro y Silvia de Montenegro. Le expliqué que alardeaban de fincas, empresas y patrimonios mastodónticos, pero que mi intuición me decía que ahí había gato encerrado. Déjame un par de días, Elena, dijo Arturo con tono profesional. Tengo acceso a registros de la propiedad, ficheros mercantiles y de morosidad. Si hay mierda debajo de la alfombra, la voy a encontrar. 3 días más tarde, Arturo se presentó en mi piso con una voluminosa carpeta de cartón y cara de pocos amigos. Se sentó frente a mí en el salón, abrió el portafolios y suspiró. Elena, lo que te voy a contar te va a revolver las tripas. Dispara, Arturo. Ya estoy curada de espantos. Empezó a desplegar documentos sobre la mesa de centro, notas simples del registro de la propiedad, informes de vida laboral, extractos de ficheros ASNEF, morosos y autos judiciales. Con cada folio que pasaba, el espejismo de la dinastía Montenegro se pulverizaba como azúcar en el agua. Ricardo Montenegro ha abierto 4 empresas de importación en los últimos 15 años, explicó Arturo, señalando unos papeles del registro mercantil. Las 4 quebraron y están en concurso de acreedores. Tiene demandas puestas por proveedores a los que dejó pufos millonarios. El chaletazo de Marbella en el que dicen veranear no es suyo. Lo alquilan por semanas en Airbnb. Y el chalet donde viven en Madrid también es de alquiler. Y llevan 4 meses sin pagar la renta. Tienen una orden de desahucio en ciernes. Ah, y el famosísimo Mercedes de importación está a nombre de una financiera, a la que le deben 6 cuotas. Se lo van a embargar la semana que viene. Sentí que el estómago me daba un vuelco. ¿Y Silvia? Trabajaba como encargada de planta en unos grandes almacenes, pero la despidieron hace 8 meses por un ERE. No ha vuelto a cotizar. Toda la familia lleva años sobreviviendo a base de reventar el límite de tarjetas de crédito revolving con intereses de usura y préstamos rápidos. Están en la ruina más absoluta, Elena. Todo era una farsa. Susurré, frotándome las sienes. Todo este puto tiempo ha sido una obra de teatro. Y agárrate, porque viene lo peor. Arturo sacó un documento bancario. He tirado de mis contactos en el sector financiero. Hace 6 meses, Ricardo Montenegro intentó pedir un crédito puente altísimo poniendo como aval solidario el chalet de Alejandro y Cayetana en Pozuelo. El aire se esfumó de mis pulmones. ¿Me estás diciendo que intentaron usar la casa de mi hijo para pagar sus puñaladas? Exacto. Alguien rellenó la solicitud de aval usando los datos personales de tu hijo, seguramente falsificando su firma. La operación saltó por los aires en riesgos del banco porque detectaron que Alejandro no era el único que aportaba liquidez. Vieron que había inyecciones recurrentes de una tercera cuenta. La tuya, si tú no hubieras estado pagando la hipoteca, el banco habría tragado, y ahora mismo tu hijo estaría respondiendo con su casa ante las deudas de su suegro. Tuve que levantarme. Fui hacia la ventana para respirar aire contaminado pero real. Todo este tiempo, esos años de ninguneo, no habían sido simple orgullo o estupidez clasista. Había sido una emboscada, una estrategia fríamente calculada para acercarse a mi patrimonio. Cayetana jamás buscó trabajo, ¿verdad? Pregunté mirando el tráfico de la calle. No consta que esté inscrita en el paro, ni que haya echado un currículum en su vida, confirmó Arturo implacable. Elena, he conseguido algo más, a través de un detective informático, bordeando la legalidad. Son correos electrónicos entre Cayetana y su madre de hace 3 años. Silvia le decía literalmente: tu suegra es el seguro de vida de esta familia. Manténla cerca y que no haga preguntas. Creo que el plan maestro era presionar a Alejandro para que metiera a Cayetana en las escrituras al 50% y luego usar el chalet como garantía para salvar a sus padres. Me quedé helada. Aquella noche no pegué ojo. Cada vez que cerraba los párpados veía esos correos. La palabra seguro de vida. La rabia que me invadió no era caliente, de esa que te hace gritar y romper platos, era una furia gélida, quirúrgica. La clase de ira que te permite operar con absoluta precisión. Yo me había fustigado por ser ingenua, pero no había señales que leer. Me habían lanzado a un nido de víboras que me sonreían con los dientes afilados. A primera hora de la mañana, llamé a mi hijo. Alejandro, quiero que vengas a casa a las 4 de la tarde y trae a Cayetana. ¿Es de vida o muerte? Mamá, Cayetana no me coge el teléfono. Sigue atrincherada en casa de sus padres. Pues llámala a ella o a su madre
y dile que, si no está en mi salón a las 4 en punto, voy a ir yo en persona a su casa acompañada de la Policía Nacional. Y créeme, preferirá que tengamos esta charla en privado. Hubo un silencio cargado de pavor. ¿Qué pasa, mamá? Me estás acojonando. Y deberías estarlo. A las 4, ni un minuto más tarde. También llamé a Arturo, y le pedí que viniera. Necesitaba un abogado presente, un testigo inexpugnable. Alguien cuya presencia convirtiera mi salón en un juzgado de guardia. A las 4:05, sonó el timbre. Era Alejandro, solo. Me ha dicho que no viene, mamá, que no tiene nada que hablar contigo y que la dejes en paz. Llama ahora mismo. Pon el altavoz, ordené, con un tono marcial que no admitía réplica. Alejandro tragó saliva, sacó su móvil y marcó. Cayetana descolgó al tercer tono con un bufido. Alejandro, ya te he dicho que... Cayetana, escucha con atención, intervine yo, alzando la voz hacia el micrófono. Estoy aquí sentada con mi abogado. Tengo en mi poder los documentos del banco que prueban que tu padre intentó falsificar la firma de mi hijo para avalar un préstamo fraudulento con el chalet de Pozuelo. Y tengo los correos electrónicos donde tu madre y tú planeáis cómo ordeñar mi cuenta bancaria. Si en 30 minutos no estáis tú y tus ilustres padres en mi salón, mi abogado se marcha directo al juzgado de guardia a interponer una querella por tentativa de estafa, fraude y usurpación de identidad. Os vais a comer un proceso penal con patatas. El silencio al otro lado de la línea fue tan sepulcral que Alejandro miró la pantalla para ver si se había cortado. Vamos para allá, dijo Cayetana al fin. Su voz era un hilo ahogado, diminuta, patética. Aparecieron 25 minutos después. Los tres juntos. Ricardo y Silvia entraron en mi piso intentando mantener la barbilla alta, pero la procesión iba por dentro, y ahora, sabiendo la verdad, las costuras del engaño eran dolorosamente evidentes. El traje de Ricardo brillaba en los codos de tanto plancharlo. El bolso de Louis Vuitton de Silvia era una imitación mala comprada en un top manta, con las costuras deshilachadas. Sus zapatos pedían betún a gritos. ¿Cómo había estado tan ciega? Porque yo no miraba con maldad. Yo creía en las personas. Arturo ya estaba sentado en el sillón de orejas, con su maletín de cuero italiano abierto. Su simple presencia transformó mi humilde salón en la sala del Tribunal Supremo. Gracias por su puntualidad, dije, más seca que la mojama. Siéntense, si hacen el favor. Cayetana parecía haber llorado barro. Llevaba el pelo sucio recogido en una coleta y unas gafas de sol que no disimulaban las bolsas de sus ojos. Silvia mantenía un rictus tenso, pero sus pupilas rebotaban presas del pánico entre Arturo y yo. Ricardo fue el único que intentó salvar la función. Elena, mira, no sé qué te habrá contado este señor. Empezó, señalando a Arturo con altanería, pero te aseguro que todo es un malentendido grotesco. Nosotros, siéntese y cállese la boca. Señor Montenegro, le cortó Arturo, con una voz que helaba la sangre. Usted no hablará hasta que se le dé permiso. Esto no es una negociación de mercadillo. Es una exposición de hechos delictivos. Ricardo abrió la boca, ofendido, pero Silvia le clavó las uñas en el brazo y lo arrastró hacia el sofá, aterrorizada. Alejandro observaba la escena desde el marco de la puerta, blanco como el papel. ¿Alguien me puede explicar qué coño pasa aquí?, exigió mi hijo. Siéntate, Alejandro. Te conviene estar sentado para escuchar esto, le pedí. Arturo sacó la famosa carpeta y la dejó caer sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo respingar a los tres Montenegro. En esta carpeta obran documentos públicos y bancarios que detallan la verdadera y catastrófica situación patrimonial de la familia Montenegro, empezó Arturo, ajustándose las gafas. Incluyen informes ASNEF, notificaciones de desahucio, embargos por impago y comunicaciones electrónicas obtenidas legalmente que demuestran una conspiración para cometer fraude y estafa continuada. Eso es una difamación intolerable, bramó Ricardo, poniéndose colorado. No tienen ningún derecho a espiar nuestra privacidad. Los registros públicos son exactamente eso. Públicos, replicó Arturo sin parpadear, y las comunicaciones del banco me han sido facilitadas por el Departamento de Prevención de Blanqueo y Fraude, tras detectar indicios de usurpación de identidad. Pero oiga, si prefiere que discutamos la privacidad de sus delitos con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, llamo ahora mismo. Ricardo cerró la mandíbula de golpe. Silvia rompió a llorar, un llanto mudo y feo. Vamos a dejarnos de teatros, tomé las riendas de la situación, mirándolos con asco.
No tenéis fincas, no tenéis empresas de éxito. El chalet en el que vivís es alquilado y os van a echar por morosos. Debéis dinero hasta el apuntador. Vuestra situación financiera no es que sea mala, es que estáis en la quiebra absoluta desde hace años. Todo el mundo pasa por malas rachas, joder. Intentó excusarse Silvia entre hipos. Eso no significa que sois unos farsantes y unos mentirosos patológicos, la interrumpí tajante. Habéis mentido sobre quiénes sois. Habéis mentido sobre y habéis utilizado esa patraña de alta cuna para manipular a mi hijo y saquear mis ahorros. Me giré hacia Cayetana, que mantenía la cabeza gacha, incapaz de sostenerme la mirada. Cayetana, tú sabías desde el minuto uno que el sueldo de Alejandro no daba para comprar en Pozuelo. Sabías que yo os estaba pagando la vida. Y en lugar de mostrar un mínimo de decencia, en lugar de dar las gracias, organizaste un complot con tus padres para sacarme hasta el hígado. Manténla cerca, es tu seguro de vida. Palabras textuales de tu queridísima madre. Mentira. Cayetana levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre por el pánico. Yo no, eso lo escribió ella. Yo no estaba de acuerdo con eso. Aquí tengo su respuesta. Doña Cayetana Arturo sacó un folio impreso y leyó. Tienes razón, mamá. Mientras Alejandro crea que así me hace feliz, le seguirá sacando los cuartos a su madre. Y la vieja es demasiado orgullosa para admitir que se queda sin Blanca. Escrito desde su cuenta de correo hace 2 años y medio. Alejandro se levantó con tanta violencia que la silla en la que estaba volcó hacia atrás con estrépito. No me jodas, rugió, con las venas del cuello marcadas. Dime que no es verdad, Cayetana. Dime a la cara que no me habéis utilizado como al tonto del pueblo. Cayetana no respondió. Se encogió sobre sí misma y lloró a lágrima viva. Y la guinda del pastel, Alejandro continuó, Arturo, implacable como un verdugo. Hace 6 meses, el señor Montenegro intentó solicitar un crédito usando tu chalet, el que pagó tu madre, como aval. Rellenó la solicitud falsificando tus datos. El banco bloqueó la operación porque saltaron las alertas por los ingresos de tu madre. El señor Montenegro estaba preparando el terreno para falsificar las escrituras e hipotecar tu casa a escondidas para pagar sus deudas. Eso es una acusación gravísima y falsa, balbuceó Ricardo, sudando a mares. No pueden demostrar que yo. Tengo el informe preliminar de la entidad bancaria. Con su nombre y dirección IP le fulminó a Arturo. Tenemos pruebas más que suficientes para que un juez de instrucción les impute por tentativa de estafa y falsedad documental en documento mercantil. El aire en la sala se volvió tóxico. Alejandro miraba a Cayetana como si acabara de quitarse una careta y revelara ser un monstruo alienígena. 3 años de matrimonio borrados de un plumazo. ¿Por qué?, preguntó mi hijo. Su voz ya no era de rabia, era de un dolor abismal. ¿Por qué me has hecho esto? Yo te quería con locura, habría dado mi vida entera por ti. «Porque somos pobres», gritó de repente Silvia, poniéndose histérica. «Porque tu madre tiene el riñón cubierto y nosotros estamos en la más absoluta indigencia. Porque la vida es una mierda, y a veces tienes que pisar cuellos para no ahogarte. ¿Tú te crees que es fácil vivir debiendo dinero a media España? ¿Ver cómo se te hunde la vida mientras los demás tienen colchones de dinero guardados en el banco? Pues buscad trabajo. Pedazo de sinvergüenzas, repliqué con frialdad siberiana. Ajustad el cinturón. Vivid de acuerdo a vuestras posibilidades. Idos a Mercadona a reponer estanterías si hace falta. Eso es lo que hace la gente honrada en este país. Lo que la gente decente no hace es organizar una estafa piramidal usando a su propia hija de cebo para desplumar a una viuda. No lo llames así, suplicó Cayetana arrastrándose. No fue una estafa. Alejandro, yo te quiero. Te juro que te quiero. Tenéis una forma muy retorcida de entender el amor en esta familia, sentencié. El amor es respeto. El amor es ir de frente. El amor no es convertir a tu marido en un puto caballo de Troya para reventarle la caja fuerte a tu suegra. Alejandro seguía inmóvil, observando a Cayetana procesando el engaño masivo de toda su relación adulta. Apretó los puños hasta que los nudillos le crujieron. 3 años. Susurró, y esta vez el odio destilaba en cada sílaba. 3 años viviendo una mentira vomitiva. 3 años siendo vuestro peón mientras tú y esta panda de estafadores me usabais para sangrar a mi madre. Y lo peor, lo más asqueroso de todo, es que yo te dejé. Fui tan jodidamente gilipollas que permití que la trataras como a una chacha mientras ella nos pagaba el techo. Ale, por favor. Cayetana estiró una mano hacia él. Alejandro dio un salto hacia atrás, como si ella tuviera la lepra.
No me toques. No se te ocurra volver a ponerme una mano encima en tu puta vida. Ricardo se puso de pie, en un último y patético intento de salvar su machacado ego. Esto es un atropello. Vámonos, Silvia. Cayetana, levanta. No tenemos por qué tolerar este linchamiento. Como dé un solo paso hacia esa puerta, señor Montenegro, intervino Arturo, levantando su teléfono móvil. Marco el 091. La usurpación de identidad y el fraude bancario conllevan penas de 3 a 6 años de prisión. ¿De verdad quieres salir de aquí con las esposas puestas y pasar la noche en los calabozos de Plaza de Castilla? Ricardo se congeló. Vi el pánico primario, el terror absoluto a la cárcel dibujarse en sus ojos de charlatán barato. Toda su soberbia de niño pijo venido a menos se esfumó. Se dejó caer de nuevo en el sofá, luciendo como lo que realmente era. Un fracasado que había apostado todo al rojo y había salido negro. ¿Qué es lo que queréis?, preguntó Silvia derrotada. ¿Dinero? ¿Sabéis que no tenemos ni para pipas? ¿Queréis vernos en Alcalá Meco? ¿Eso os hará felices? Vuestro dinero me da asco, respondí. Y siendo sincera, tampoco quiero veros en la cárcel, aunque es exactamente donde deberíais estar comiendo el rancho. Lo que quiero es extirparos de mi vida, que este circo se acabe y que asumáis las consecuencias. Me giré hacia Arturo. ¿Cuáles son nuestras opciones jurídicas? Arturo ajustó un papel en su maletín. Opción A. Presentamos la querella criminal mañana a primera hora. Eso implica apertura de diligencias procesales, antecedentes penales ineludibles, posible prisión preventiva por riesgo de fuga, y por supuesto, la filtración pública de la ruina de los Montenegro, porque me encargaré de que llegue a todos vuestros acreedores. Opción B. Firmáis ahora mismo un documento notarial privado que tengo aquí redactado. En él, reconocéis por escrito los hechos relatados. Os comprometéis formalmente a no volver a acercaros jamás a Elena ni a Alejandro, y Cayetana renuncia explícitamente a cualquier reclamación económica, pensión compensatoria o derechos sobre los bienes presentes o futuros en el proceso de divorcio. ¿Y si nos negamos a firmar esa extorsión?, masculló Ricardo en un último estertor de rebeldía. Entonces mañana nos vemos en los juzgados de Plaza de Castilla, y que Dios os pille confesados, replicó Arturo con una sonrisa de tiburón. Silvia se derrumbó, se agarró a la solapa del traje rancio de su marido, llorando con la desesperación de quien ve la guillotina caer. «Firma, Ricardo, por Dios, firma», suplicó. «Firma o nos meten en la cárcel. Hemos sido unos avariciosos, unos miserables. Estamos acabados». La desesperación económica no justifica ser mala persona, le dije con firmeza implacable. No solo intentasteis robarme el dinero, intentasteis robarme la dignidad. Me hicisteis sentir minúscula, paleta, indigna en mi propia generosidad. Y lo hicisteis a conciencia, riéndoos de mí mientras os comíais mis lentejas. Caminé hacia la ventana de mi modesto salón. Fuera, la tarde caía sobre Madrid. Las farolas ámbar empezaban a encenderse en las calles de Chamberí. Era poético ver cómo la oscuridad revelaba luces que siempre habían estado ahí, esperando su momento. «Voy a hacer algo que vosotros jamás hicisteis por mí», dije sin darme la vuelta. «Voy a tener clemencia. Os voy a dar una salida que no merecéis. Me iré y los hincharé. Vais a firmar ese documento que ha preparado Arturo. Vais a dejar por escrito vuestra confesión. Os vais a largar por esa puerta y no vais a volver a cruzaros en la vida de mi familia. Y a cambio, yo no iré a la policía. Podréis seguir con vuestras vidas de miseria y deudas, que ya es bastante castigo». ¿Y Cayetana?, preguntó Silvia, mirando a su hija. «Cayetana es mayorcita», le respondí. «Ella tomó sus propias decisiones, y ahora que apechugue con su divorcio y su realidad, ya no es mi puto problema». Me acerqué a mí, todavía no era. Ya no había ira en mí hacia ella, solo una lástima profunda, árida. «Cayetana, me hiciste sentir que no era suficiente, que mi barrio de toda la vida y mi ropa sin marca eran una vergüenza, pero la verdad es que mi vida sencilla es real. Duermo a pierna suelta porque no le debo nada a nadie. No necesito fingir ser Cayetana de Alba para sentir que valgo algo. Y esa es la diferencia abismal entre tú y yo. Yo soy rica en paz, tú eres pobre de espíritu». Cayetana levantó la mirada por fin. Tenía los ojos hinchados, inyectados en una miseria que, por primera vez, era totalmente genuina. «Lo siento», musitó. «Sé que ya no sirve de nada, pero de verdad que lo siento. Tienes razón en todo. Fui un monstruo clasista contigo, y no fue solo por exprimir tu dinero, fue porque cuando te miraba,
Veía la paz y la honestidad que yo nunca tendría. Tú eras de verdad, y yo solo era un puto escaparate vacío intentando parecer importante. Podrías haber sido honesta en cualquier momento, le contesté, gélida. Pero elegiste el atajo de la mentira y el engaño, y el atajo os ha llevado directos al precipicio. Alejandro se acercó a mí. Me cogió las manos. Vi cómo las lágrimas resbalaban por su barba descuidada. Mamá, perdóname. Fui un cobarde, un mierda. Elegí proteger mi complejo de inferioridad en lugar de proteger a la mujer que me dio la vida. Te fallé de la forma más rastrera posible. Y si me das una oportunidad, voy a pasar el resto de mis días demostrándote que puedo ser el hijo que te mereces. Lo abracé con todas mis fuerzas, porque a pesar del daño, era la sangre de mi sangre. Había sido débil, sí, pero por fin se había quitado la venda. Por fin daba la cara. Tendrás tu oportunidad, hijo, le susurré al oído. Pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Se acabó el ser tu red de seguridad económica. Te apoyaré como madre, pero vas a tener que construirte tu propio futuro con tus propias manos. Lo sé. Mamá, lloró Alejandro sobre mi hombro. Y lo asumo todo. Arturo sacó 3 bolígrafos Montblanc y desplegó los documentos notariales sobre la mesa de centro. Necesito las firmas de los 3, Ricardo, Silvia, Cayetana. Al firmar, reconocéis los hechos descritos y os comprometéis a la orden de alejamiento mutua y renuncia de bienes patrimoniales en el divorcio. ¿Y el divorcio?, preguntó Cayetana en un susurro agónico mirando a Alejandro. Alejandro se separó de mí y la miró con una frialdad espeluznante. Mañana presento la demanda por lo contencioso. Este matrimonio nació muerto. Recoge el resto de tus cosas mañana por la mañana cuando yo esté trabajando. Deja las llaves en el buzón. Cayetana asintió, aplastada por la realidad ineludible. Ricardo cogió el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. Silvia fue la siguiente, manchando el papel timbrado con sus lágrimas. Y, finalmente, Cayetana estampó su rúbrica, renunciando al chalet y a la fantasía. Una última cosa antes de que os larguéis, les dije cuando se levantaron. Quiero que sepáis algo. No os odio. Debería hacerlo, pero no lo hago. Os compadezco. Os compadezco profundamente, porque habéis construido vuestra identidad sobre un castillo de estiércol, y ahora vais a tener que vivir en las ruinas. Yo me quedaré en mi pisito de Chamberí. Cenaré tortilla francesa y dormiré del tirón. ¿Podréis vosotros decir lo mismo? Nadie contestó, porque no había respuesta posible a la verdad absoluta. La familia Montenegro abandonó mi casa como almas en pena. Ricardo caminaba arrastrando los pies, sin rastro de su antigua pose estirada. Silvia se aferraba a él, desmaquillada y desolada. Cayetana fue la última en cruzar el umbral. Se detuvo un segundo, como si quisiera pedir perdón otra vez, pero bajó la cabeza, tragó saliva y desapareció por el pasillo del descansillo. Arturo se quedó unos minutos más, comprobando que las firmas y los DNI estuvieran correctos en el acta notarial. Has hecho lo correcto, Elena me dijo, guardando los papeles en el maletín. Has sido muchísimo más magnánima de lo que esa gentuza merecía. Podríamos haberlos hundido en la cárcel. ¿No lo he hecho por ellos?, Arturo respondí, sintiéndome agotada pero en paz. Lo he hecho por mí. Me niego a que el rencor y los juicios penales me consuman la poca vida que me queda. He perdido demasiado tiempo siendo invisible. No voy a perder ni un segundo más siendo vengativa. Arturo sonrió con ternura y me dio un beso en la frente. Tu marido estaría muy orgulloso de la leona en la que te has convertido. Yo desde luego lo estoy. Cuando Arturo se marchó, Alejandro y yo nos quedamos a solas en el salón. El silencio ya no era denso ni incómodo. Era la quietud maravillosa que sigue a una tormenta salvaje. El oxígeno de 2 personas que han salido a la superficie tras casi morir ahogadas. ¿Y ahora qué vas a hacer, hijo?, le pregunté. Alejandro se frotó la cara con ambas manos en un gesto de puro agotamiento mental. No lo sé. Supongo que lo primero será buscar una inmobiliaria. No puedo pagar el chalet y, aunque pudiera, no lo quiero. Me da asco. Cada pared me recordaría a sus mentiras. Lo voy a vender por debajo del precio de mercado si hace falta. Liquidaré la hipoteca con el banco, y con lo que sobre, si sobra, alquilaré un pisito en Vallecas o Moratalaz que pueda pagar con mi sueldo. Es un plan excelente, Alejandro. Un plan honesto. Y voy a buscarme un segundo trabajo, añadió. Y esta vez había firmeza y determinación en su voz. En algún bar los fines de semana, o descargando camiones por la noche en Mercamadrid. Me va a costar sangre, pero necesito aprender a valerme por mí mismo. Necesito demostrarte que puedo ser un adulto responsable.
No tienes que demostrármelo a mí, cariño, le dije con dulzura. Tienes que demostrártelo a ti mismo. Alejandro asintió, secándose el último rastro de humedad de los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, mamá? Que yo de verdad la amaba, o al menos amaba a la Cayetana que yo creía que era. Pero esa mujer nunca existió. Era una actriz brillante, y fui tan profundamente imbécil que no me di cuenta de nada. No fuiste imbécil, Alejandro, fuiste ingenuo, y hay un océano de diferencia. La ingenuidad es creer ciegamente en la bondad humana. La imbecilidad es seguir creyéndolo cuando ya te han apuñalado. Tú, por suerte, has abierto los ojos antes de desangrarte. Esa noche se quedó a dormir en casa. Le preparé la cama en su antigua habitación, la que ahora usaba de cuarto de los trastos y plancha. Le oí dar vueltas en el colchón durante la madrugada, incapaz de desconectar el cerebro. A la mañana siguiente, cuando me levanté, me lo encontré en la cocina haciendo café. «Buenos días», mamá dijo con una sonrisa mustia. «Iba a intentar hacerte el desayuno, pero me he acordado de que sigo siendo un inútil en los fogones, así que he hecho café». Solté una carcajada, la primera risa genuina, limpia y sin amargura que brotaba de mi garganta en años. «El café huele de maravilla». Nos sentamos a la mesa de fórmica, como lo habíamos hecho cientos de veces en su vida, pero la energía era radicalmente distinta. Ya no había sombras proyectadas sobre nosotros. No había secretos enquistados esperando a reventar. Éramos, simple y llanamente, una madre y un hijo volviendo a encontrarse en el camino. «Mamá», dijo Alejandro tras dar un buen trago al café negro, «quiero pedirte algo. Y necesito que seas brutalmente honesta conmigo. ¿Puedes perdonarme de verdad? Pero de corazón, no solo de palabra». Le miré directamente a esos ojos oscuros que adoraba desde el día en que nació, y busqué en mis adentros. «Ya te he perdonado, Alejandro, de verdad, pero que te perdone no significa amnesia. Significa que no voy a usar esto como arma arrojadiza contra ti. Significa que te abro la puerta para reconstruir nuestra relación desde cero. Pero esa reconstrucción tomará meses, años tal vez, y se basará en hechos y acciones, no en promesas vacías». «Lo entiendo», asintió. «Y me voy a dejar la piel en ello el tiempo que haga falta». Las semanas que siguieron fueron un auténtico vendaval de cambios drásticos. Alejandro puso el chalet de Pozuelo a la venta en el portal Idealista a un precio agresivo, y lo vendió en menos de 20 días a una pareja de médicos jóvenes. Con el dinero, canceló la hipoteca en el banco, cubrió las penalizaciones, y le sobró un pequeño pellizco que metió en una cuenta de ahorro. Un comienzo austero, pero real. Alquiló un piso de una habitación en el barrio de Carabanchel, a media hora en metro de su trabajo. Era un piso antiguo, con suelo de terrazo desgastado y una cocina en la que no cabían 2 personas a la vez, pero tenía muchísima luz natural por las mañanas, y estaba impecable. Fui a ayudarle con la mudanza, cargando cajas de libros y ropa en pleno mes de julio. Cayetana jamás dio la cara. Envió a un transportista a por sus 4 cajas de ropa de diseño. «Mejor así», dijo Alejandro mientras colocábamos sus libros en una estantería de IKEA barata. Contacto cero absoluto. También cumplió su promesa laboral. Encontró un segundo trabajo como reponedor y mozo de almacén en una nave de Getafe, trabajando 3 noches a la semana. Llegaba a su casa reventado, con la espalda molida. Pero cuando iba a verle, había un brillo distinto en su mirada. Era el orgullo puro y duro del obrero que sabe que cada trozo de pan que se lleva a la boca se lo ha ganado con el sudor de su frente. Por mi parte, yo también inicié mi propia revolución vital. Había tomado una decisión radical en esas semanas de introspección. Puse a la venta el local comercial que mi difunto marido y yo habíamos comprado como inversión, y logré un trato excelente. Metí el grueso del dinero en un fondo de inversión seguro para complementar mi pensión, y destiné una partida generosa a hacer algo que llevaba postergando 40 años, vivir. Toda mi vida había soñado con viajar. Mi marido y yo decíamos siempre: cuando nos jubilemos, recorreremos el mundo. Pero un infarto fulminante se lo llevó antes de tiempo. Tras su muerte, me autoconvencí de que ya era tarde, de que viajar sola a mi edad era una locura ridícula y un despilfarro. Pero a mis casi 70 años, había entendido a la fuerza que solo es tarde cuando estás bajo tierra. Me planté en una agencia de viajes de Gran Vía y contraté un tour premium de 15 días a Machu Picchu y el Valle Sagrado en Perú, en un grupo organizado para la tercera edad. Se lo conté a Alejandro un domingo, mientras nos comíamos una paella en mi casa. «Mamá, eso es alucinante», exclamó con los ojos muy abiertos, una sonrisa inmensa cruzándole la cara. «Te lo mereces más que nadie».
¿Cuándo vuelas? En 3 semanas, admití, sintiendo un cosquilleo de nervios adolescentes. Estoy muerta de miedo. Nunca he cogido un vuelo transatlántico sola. Vas a estar estupenda. Mamá me aseguró agarrándome la mano. Eres la mujer con más ovarios que conozco. Si pudiste desarmar tú sola a toda la mafia de los Montenegro, escalar los Andes te va a parecer un paseo por el Retiro. El día antes de coger mi vuelo a Lima, Alejandro apareció en mi casa con una caja envuelta en papel de regalo de El Corte Inglés. Ábrelo, me urgió, casi saltando de la emoción. Dentro había una cámara de fotos digital sin espejo, de manejo muy sencillo y excelente calidad, con una correa de cuero trenzado, para que inmortalices cada segundo, me explicó. Y para que a la vuelta nos tomemos un vino y me enseñes cada rincón del viaje. Le di un abrazo infinito, sintiendo que el corazón me estallaba de un sentimiento que tardé en identificar. Era amor incondicional, por supuesto, pero por primera vez en años, venía acompañado de un profundo orgullo. Mi hijo, por fin, se estaba convirtiendo en el hombre de provecho que siempre supe que era. 2 meses después de aquella confrontación nuclear en mi salón, el cartero me dejó una carta certificada. El remitente ponía el nombre de Cayetana. Reconocí su impecable caligrafía de colegio privado al instante. La dejé sobre la mesita de entrada durante horas, debatiéndome entre tirarla a la basura o leerla. Al final, con un poleo menta en la mano, rasgué el sobre. Eran 5 folios escritos a mano, por ambas caras. Cayetana me contaba que, tras el shock inicial, había tocado fondo y había empezado a ir a terapia psiquiátrica intensiva. Explicaba con crudeza cómo sus padres le habían inculcado desde pequeña que el estatus social era lo único que importaba en Madrid, que aparentar riqueza era la única forma de no ser un fracasado. Confesaba que el pánico a ser descubiertos en su miseria los había llevado a cometer locuras cada vez más amorales y desesperadas. Me pedía perdón en casi cada párrafo, admitiendo que ninguna carta borraría el daño psicológico y económico que me habían infligido. El último párrafo se me quedó grabado a fuego en la retina. Elena, me diste una lección brutal de lo que significa la verdadera dignidad humana. Yo creía que la dignidad la daban los apellidos, los bolsos de marca y vivir en Pozuelo. Tú me enseñaste que la dignidad reside en cómo tratas a los demás y sobre todo, en cómo te defiendes a ti misma cuando te acorralan. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes de destrozar mi vida y la del hombre que me amaba. Ojalá hubiera tenido las agallas de ser de verdad, en lugar de intentar ser perfecta. No respondí a la carta, no por despecho, ni por venganza silenciosa, sino porque sentí que ya estaba todo dicho. Ella estaba caminando por su propio purgatorio hacia la redención, y yo estaba recorriendo mi propio paraíso terrenal. Nuestras vidas chocaron, explotaron, y ahora se separaban para siempre, y así es como debía ser. El viaje a Perú me transformó a un nivel celular. No fueron solo los paisajes andinos de infarto, o ver el amanecer sobre las ruinas incas de Machu Picchu, que era tan sobrecogedor que me hizo llorar. Tampoco fue solo la compañía de aquel grupo de jubilados españoles maravillosos que habían decidido comerse el mundo antes de que el mundo se los comiera a ellos. Fue el descubrimiento monumental de que yo, Elena, existía de forma plena y absoluta sin depender de las etiquetas que otros me habían colgado. Podía existir sin ser la viuda de, sin ser la madre sufridora de, sin ser la suegra calladita de. Podía ser, simple y maravillosamente, Elena, y eso era suficiente. Regresé a Madrid a finales de noviembre con 1000 fotografías en mi tarjeta SD y un aura de ligereza que ni yo misma me reconocía. Alejandro me fue a buscar a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Cuando me vio salir por las puertas automáticas arrastrando mi maleta azul, con un sombrero andino de lana de alpaca en la cabeza y una sonrisa radiante, corrió a abrazarme y me levantó del suelo. «Estás diferente», mamá dijo analizándome de arriba a abajo. «Tienes una luz distinta. Te veo libre». «Es que soy libre, hijo mío», le contesté riendo a carcajadas. Esa noche, en mi salón, le proyecté las fotos en la televisión mientras cenábamos una tortilla de patatas espectacular que él mismo había cocinado y no se le había quemado. Le hablé de los mercadillos de Cusco, de la falta de oxígeno en la cordillera, de la simpatía arrolladora de los guías locales. Conocí a una viuda de Valencia en el grupo. Teresa, 72 años, le conté, sirviéndome más vino tinto. Me dijo una frase en el tren de vuelta a Aguascalientes que me dejó clavada en el asiento. Me he pasado 50 años de mi vida pidiendo permiso para ser yo misma
hasta que me di cuenta de que la única firma que necesitaba era la mía. Alejandro sonrió, pero una sombra de tristeza pasó por sus ojos. Me duele el alma pensar que he sido parte del ancla que te impedía firmar ese permiso, mamá. Le agarré la mejilla con cariño. El pasado está, Alejandro. Lo bailado no nos lo quita nadie, ni lo sufrido tampoco. Lo importante es el ahora, y ahora, los dos hemos decidido vivir de frente y con la verdad por delante. Eso es todo lo que me importa. Los meses que siguieron fueron una cascada de bendiciones. El esfuerzo inhumano de Alejandro tuvo su recompensa. En su empresa de logística, le ascendieron a supervisor de planta. La subida de sueldo y lo que había ahorrado machacándose en Getafe por las noches le permitieron dejar ese segundo empleo agotador. Seguía viviendo en su humilde piso de Carabanchel, pero ahora era un hogar de verdad. Había pintado las paredes, colgado carteles de películas retro, llenado la terraza de plantas y hasta había adoptado a una gata atigrada de la protectora de animales de San Antón. Se llama Libertad, me dijo el día que me la presentó, mientras la gata ronroneaba sobre sus rodillas, porque es mi segunda oportunidad, y no pienso cagarla. El divorcio con Cayetana se firmó de mutuo acuerdo y sin hacer ruido. Ella cumplió su palabra y no exigió absolutamente nada material. Me enteré por mi hijo de que Cayetana había encontrado un puesto modesto de auxiliar administrativa en una clínica dental, y vivía sola en un pequeño estudio alquilado en el barrio de Tetuán. Había cortado la relación con sus tóxicos padres para sanar. Sentí una pena silenciosa por ella. La caída había sido terrible, pero quizás era el fuego purificador que necesitaba para renacer de sus cenizas. En cuanto a Ricardo y Silvia Montenegro, Arturo me informó de que acabaron declarándose en quiebra personal mediante la ley de segunda oportunidad. El banco se lo llevó todo. Acabaron mudándose de alquiler a una infravivienda en la periferia de Madrid. A veces, las personas solo aprenden a caminar rectos cuando les han partido las piernas de la vanidad. Yo no me detuve. Tras Perú, llegó un crucero por los fiordos noruegos en verano con mis amigas de jugar al chinchón, y luego una escapada de 4 días a Roma. Cada viaje forjaba una nueva capa de acero y seda en mi personalidad. Descubrí que la soledad, cuando se elige, es la mejor de las compañías. También me apunté de voluntaria en el Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid de mi barrio, dando clases de informática básica y manejo del móvil a mujeres de mi quinta. Ver cómo a una abuela se le iluminaba el rostro al aprender a hacer una videollamada por WhatsApp a su nieto en Londres, me llenaba el alma de un propósito vital indescriptible. Una cálida tarde de primavera, casi un año después del terremoto familiar que cambió nuestra historia, Alejandro vino a casa a merendar. Pero no venía solo. Venía acompañado de una mujer de su edad, con una media melena castaña, sin apenas maquillaje, y con una sonrisa franca que le llegaba a los ojos. Se llamaba Lucía y trabajaba como jefa de almacén en la misma empresa que él. «Mamá, quería presentarte a Lucía», dijo Alejandro, rascándose la nuca, nervioso pero ilusionado. «Llevamos viéndonos unos meses. Vamos sin prisas, paso a paso, pero me hacía mucha ilusión que la conocieras». Lucía me dio 2 besos castizos y me estrechó las manos con firmeza. «Es un honor, doña Elena. Alejandro me ha hablado maravillas de usted, de su fuerza, de su forma de hacer frente a los problemas, y me muero por ver esas fotos de los fiordos noruegos que dice que hace». Me cayó bien al instante. Transmitía una energía limpia, de persona curranta, sin artificios. Merendamos chocolate con churros en el salón durante horas. Lucía me contó que era hija de un albañil y una limpiadora de Móstoles, que se había pagado la carrera de ingeniería técnica trabajando de camarera los fines de semana. Valoraba la lealtad y la sinceridad por encima del dinero, porque sabía lo que costaba ganarse el pan. Alejandro no le había ocultado nada sobre su pasado con Cayetana. Se lo había contado todo desde la segunda cita. Alejandro me contó el lío tan feo en el que la metieron. Elena, me dijo Lucía, poniéndose seria y mirándome a los ojos. Y quiero que sepa desde ya que a mí me educaron para entender que la dignidad de las personas no se mide por su cuenta corriente ni por el barrio en el que vivan, sino por cómo tratan al que tienen enfrente. Y usted tiene más clase en el dedo meñique que mucha gente con yates en Marbella. Cuando los vi marcharse por la acera, agarrados de la mano y riendo, el corazón se me ensanchó. Por primera vez en mucho tiempo, vislumbraba un futuro luminoso para mi hijo. Esta vez, había elegido a una compañera de trinchera real, alguien que no le usaría como tarjeta de crédito, alguien que me vería como a una mujer,
no como a un cajero automático con patas. Hoy, mientras ordeno estos pensamientos desde mi sillón favorito en mi pisito de Chamberí, con mi taza de té humeante y mi gata Libertad que me ha cedido Alejandro durante sus vacaciones dormitando a mis pies, soy consciente de lo radicalmente que ha mutado mi existencia. Han pasado 18 meses desde aquella catarsis dominical. 18 meses desde que me arranqué la mordaza de la boca. Mi relación con Alejandro es más sólida e indestructible que nunca, pero ahora operamos en otro plano, de adulto a adulta, sin vasallajes emocionales. Viene a comer todos los domingos, a veces él solo, a veces con Lucía. Hablamos de política, de su trabajo, de mis próximos viajes. Estoy mirando un circuito por Vietnam. Y si alguna vez menciona que está apretado de dinero por algún gasto imprevisto, me pide un consejo sobre cómo gestionar su presupuesto, pero jamás un solo euro. Y yo le aconsejo encantada, orgullosa de ver al hombre autosuficiente e íntegro que he forjado. He aprendido a golpes que el amor maternal no significa la inmolación constante, que puedes adorar a tu hijo sin tener que desangrarte para que él sonría, que poner límites draconianos no es un acto de egoísmo, sino un instinto primario de supervivencia, que la familia de verdad se cementa con la pura y dura verdad, no con sonrisas hipócritas ni cheques firmados en blanco. Y lo más importante de todo, he descubierto que jamás es tarde para resetear tu vida. A mis casi 70 primaveras, estoy viviendo los años que se me negaron y los que yo misma me negué por cobardía social. Viajo, tengo un círculo social vibrante, aficiones que me llenan. He forjado una identidad contundente que trasciende a la de esposa abnegada y madre sufridora. Y es una sensación tan vertiginosamente libre que a veces me da vértigo. Hay noches de insomnio en las que me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera dado el golpe en la mesa aquel fatídico domingo. Si hubiera seguido callada, bajando la mirada ante Cayetana, financiando un sainete ridículo hasta agotar mis ahorros. Probablemente seguiría allí metida hoy en día. Probablemente el estrés y la amargura me habrían causado un infarto silencioso, llevándome a la tumba sin haber sabido nunca qué se sentía al ser simplemente Elena. Pero el destino es caprichoso. Y gracias a Dios, mi voz interior gritó más fuerte que mis miedos. Y ese grito fue el martillazo que reventó los barrotes de mi prisión de buenas intenciones y amor tóxico. Si hay una moraleja universal que he extraído de este circo romano, es esta. La familia nunca debe ser el verdugo que te corta las piernas para que no sobresalgas. No debe exigir que te conviertas en polvo para que ellos caminen sobre mullido. La gente que de verdad te ama, te ve con nitidez, honra tu esfuerzo y venera tus canas. Y si el núcleo familiar en el que naciste o el que creaste se convierte en un nido de sanguijuelas, tienes todo el derecho legal, divino y moral de mandarlos al infierno y crear tus propios lazos de sangre nueva. Así que, si esta historia de una viuda madrileña te resuena por dentro, si alguna vez has sentido que tu bondad te ha convertido en el felpudo de los demás, si te has tragado insultos velados para no montar un pollo en Navidad, quiero que te grabes esto a fuego en el cerebro. Nunca, bajo ningún concepto, es demasiado tarde para encontrar tu voz. Jamás es tarde para marcar una línea roja en el suelo. Siempre estás a tiempo de elegir tu propia dignidad frente a una paz artificial comprada a base de tragar veneno. La verdadera paz mental no se logra esquivando las balas del conflicto, sino plantándote en medio del tiroteo con la verdad por delante y sabiendo que mereces recibir el mismo respeto exquisito que tú regalas a los demás. Y si a día de hoy soy una mujer plena, si duermo mis 8 horas del tirón, si cada amanecer en mi piso de Chamberí me levanto dando gracias a la vida en lugar de maldecirla, es porque por fin interioricé la lección más salvaje de la psicología humana. Cuidar de uno mismo no es un pecado capital, es el cimiento indispensable para poder amar al resto del mundo sin perecer en el intento. No se puede servir agua a otros desde un cántaro que está vacío. Y yo pasé décadas, derramando hasta mi última gota de sudor, intentando saciar a personas que tenían un agujero en el estómago. Hoy, mi cántaro lo lleno yo primero, para mí, y desde esa rebosante plenitud, comparto mi agua con quien realmente se la ha ganado a pulso, sin permitir que jamás me sequen el pozo de mi identidad. Esta es la historia de cómo yo, Elena, la viuda de barrio, la suegra silenciosa, dejé de ser un fantasma para convertirme en dueña y señora de mi propio destino. Y si alguna mujer en la sombra necesita escuchar estas palabras hoy, ruego a la vida que se tropiece con ellas en el instante exacto en que necesite romper sus propias cadenas.